Buenas noches, comunidad universitaria. Bienvenidos sean a otro programa más de juegos y deportes del mundo. Yo soy Neftalí Zamora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario y es para mí un gusto, un placer estar con ustedes otro martes más en la noche para hablar sobre algún juego, algún deporte que haya surgido en una parte lejana del mundo y que haya llegado aquí a nuestro país y también a nuestra universidad. Vamos a hablar el día de hoy, como lo ven en el título, de ultramaratón, y para hacerlo tenemos a un invitado de lujo, a Marco Zaragoza Campillo. Es académico de nuestra Facultad de Ciencias, ultramaratonista. La verdad es que es un gran ejemplo de este deporte. Es un gusto tenerte con nosotros, Marco. Bienvenido. Pues muchas gracias, Neftalí, por la invitación. Y pues para hablar justamente mucha gente dice que es hobby, pero yo lo tomo como más en serio, de una pasión. Yo considero que esto que hago es una pasión y se llama ultramaratón, ¿no? Correr distancias más allá del maratón, y el maratón tiene una distancia de 42 kilómetros, 195 metros, entonces correr ultramaratón es correr una distancia superior a esos 42 kilómetros, 195 metros. Ya, un poquito más ya se considera ultramaratón. Sí, de hecho, en la práctica el ultramaratón más pequeño, por así llamarlo, es el de 50 kilómetros. Perfecto. Pero de ahí nos podemos ir a ultramaratones de 100 kilómetros, 100 millas, que son 160 kilómetros. Hace 2 semanas corrí una carrera de 200 millas, fueron 320 kilómetros. Wow. Y así nos podemos ir para arriba, ¿no? ¿Qué tal? Pues vamos a hablar como de muchos, pero sí me gustaría que fueran una de varias charlas, Marco, porque creo que abarca bastante y seguramente se nos va a ir el tiempo muy rápido. Entonces, si ustedes no saben de qué estamos hablando, querida comunidad universitaria, les voy a poner un videíto muy breve, nada más, muy emotivo, nada más para que se den una idea. Ahorita vamos a poner varios videos, varias fotos. Si ustedes no conocían el ultramaratón, para que vean un poco de qué se trata, qué paisajes recorren, ¿no? Lo decíamos fuera del aire, Marco, que se ven cosas que no se pueden ver en otro deporte, me imagino. Sí, exacto, es como la esencia del ultramaratón. Al correr más allá de los 42 kilómetros, tradicionalmente un maratón de calle se corre por las calles de una ciudad, ¿no? Asfalto la mayoría de las veces. Pero cuando hablamos de ultramaratón, hablar de distancias 50 kilómetros, 100 kilómetros, 100 millas, necesariamente ya hay que salir a la naturaleza. Sí. Entonces hay que explorar ya montañas, senderos, veredas. Hay muchos ultramaratones que tienen también un poco de calle, pero la esencia es justamente correr en la montaña cuando hablamos de carrera en montaña, porque también podemos hablar de hacer ultradistancia en calle o en circuito, o incluso en una pista de atletismo. ¿Qué tal? Pues ahí, para que vean estas emociones reflejadas en este video, ahí seguiremos viendo estas ilustraciones para que nos demos una idea de lo que se sufre, ¿no? Me imagino. Pero bueno, antes de eso vamos a empezar de lo que se sufre y disfruta, ¿no? Porque son, me imagino, las dos partes, ¿no? Pero vamos a empezar por el inicio, si te parece, Marco. ¿Qué antecedentes podemos identificar en el ultramaratón? Pues como te comentaba, el antecedente más directo de lo que ahora conocemos como ultratrail, y para que el público entienda un poquito más de esto, quisiera aclarar antes el concepto de ultratrail y ultrafondo. Okay. Estos caben dentro del concepto de ultramaratón o ultradistancia, ¿no? Y este concepto de ultradistancia o ultramaratón, correr más de 42 kilómetros, 195 metros, básicamente tiene dos ramas principales. Uno es el ultrafondo y el otro es el ultratrail. Ultrafondo es hacer larga distancia, correr más allá de esos 42 kilómetros en pista, carretera o calle. Okay. Mientras que ultratrail es correr más allá de esos 42 kilómetros en montaña principalmente. Okay. Entonces, por eso es que podemos hacer carreras de ultradistancia en una pista, incluso de atletismo de 400 metros, o hacer ultradistancia en el medio exterior, ¿no? Recorriendo montañas, pasando ríos, incluso pasando por volcanes, etcétera, ¿no? Mientras se complete esa distancia. Entonces son especialidades, exacto, el ultrafondo y el ultratrail. ¿Es lo que hacen los rarámuris, el ultratrail, podemos decir? Sí, los rarámuris principalmente hacen ultratrail. Ultratrail no tan extremo en el sentido de pasar por volcanes, etcétera, porque ellos donde viven, sobre todo es terreno de barrancas. Entonces, por eso es que ellos se han vuelto muy buenos en ese sentido de ser corredores de larga distancia en montañas y terrenos agrestes, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen lo podemos considerar como ultratrail, efectivamente. Perfecto. Entonces, ya que diferenciamos ultratrail y ultrafondo, ¿qué podemos decir de los antecedentes? Del ultratrail, el antecedente más directo nos tenemos que remitir a Estados Unidos, ¿no? Al año 1974, okay, porque justamente en ese año, en el 74, un corredor, bueno, en ese entonces era jinete de caballos, llamado Gordon Isley,
se inscribió a la carrera de caballos, era una carrera de 100 millas, 160 kilómetros, ¿no? Entonces, pero estaba entrenando con su caballo, etcétera, y su caballo se lastimó antes de la carrera, ¿no? Entonces ya nada más cojeaba, y entonces él pidió inscribirse a la carrera, pero participando él mismo, ¿no? Lo cual era algo inusual en ese entonces, ¿no? Que él participara corriendo, ¿no? Y él a pie, sin caballo. Lo aceptaron en la carrera y la gran sorpresa fue que terminó la carrera en 23 horas y media, bajito de 24 horas. Por eso te comentaba que tradicionalmente ahora quien completa una carrera de 100 millas o de 160 kilómetros o incluso más, 200 millas como lo que corrí hace 2 semanas, el premio, el trofeo es una hebilla. Porque antiguamente ese tipo de carreras tan largas era carrera de caballos, entonces por eso, pero ahora se quedó la tradición de quien finaliza una carrera de 100 millas o 200 millas, se gana una hebilla. Una hebilla, ¿no? Es el trofeo. Exacto, es el trofeo y es la prueba de que culminó toda la carrera, ¿no? Y entonces a partir de ese año, con Gordon, en 1974, es que la comunidad de corredores se dio cuenta que el ser humano sí puede correr tales distancias. Entonces empezó un auge de carreras de larga distancia. Justamente como lo comentábamos, ya carreras de 50 kilómetros, 50 millas, 100 kilómetros y 100 millas hasta ese entonces. Es el antecedente más directo. Y ultrafondo, pues ultrafondo se ha corrido mucho en calle tradicionalmente. Entonces, el primer, así, digamos como antecedente, el primer campeonato mundial de 100 kilómetros se corrió en el año 87. Y a partir de ese año, cada 2 años, se hace ahora campeonato mundial de 100 kilómetros. Y por lo regular, ese tipo de campeonatos, en donde sí es una distancia ya fija, 100 kilómetros, ni 1 metro más ni 1 metro menos, ese tipo de pruebas se realizan en un circuito pequeño relativamente. De hecho, los circuitos más largos que yo he escuchado en donde se corren este tipo de pruebas son circuitos de 5 kilómetros. Por lo regular son incluso más pequeños, de 1 kilómetro, 2 kilómetros, y en casos ya extremos se llega a correr en pista. Entonces, yo tengo un antecedente directo en Uruguay, en el año 2018 corrí en Uruguay una prueba de 48 horas, un ultramaratón de 48 horas. Y en esa prueba hice 315 kilómetros y en una pista de 400 metros. ¡Wow! Y justamente retomando esto, también decirle al público que hay ultramaratones por tiempo, ¿no? Es decir, donde se fija el tiempo y se cuenta la distancia que haga el corredor. Entonces hay ultramaratones de 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas 6 días. Y hay muy pocas que son de 10 días. En donde se toma el tiempo y el corredor está corriendo y se le contabilizan los kilómetros. ¿Qué tal? Y quien haga más kilómetros es el ganador. Es el ganador, ¿no? ¿Qué tal? Pues es fascinante y nos muestra como hasta dónde puede llegar el ser humano, ¿no? Los límites. Oye, esta del 87 que decías de ultrafondo, ¿en dónde fue? ¿Sabemos? El primer campeonato mundial de 100 kilómetros fue en Bélgica. En Bélgica. En Bélgica, si no mal recuerdo, ahí se inscribieron 250 corredores. ¿Qué tal? Y entonces empezaron como de menos a más, ¿no? Cada vez querían más, me imagino, exacto. ¿no? Ahora ya se sabe que el ser humano puede hacer eso y mucho más, por eso hay campeonato mundial de 100 kilómetros. ¿Qué tal? Pues ese es el antecedente, digamos, deportivo, ¿no? Pero también hablábamos que hay antecedentes antes de que fuera quizá un deporte organizado, federado. Sí. ¿Qué nos puedes comentar? Pues justamente como lo comentábamos, están los painanis, ¿no? Aquí en México corrían ciertas distancias y se iban alternando, se iban pasando el pescado para llevárselo a Moctezuma. Es que cuenta la leyenda, ¿no? Que Moctezuma comía pescado fresco, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero bueno, ahí la historia también dice que el corredor corría tramos nada más, ¿no? Entonces todavía no había un antecedente de que corrieran tanta distancia. Y un antecedente más directo de eso es justamente los mensajeros en Grecia. Como te comentaba, ahora en septiembre voy a estar corriendo afortunadamente nuevamente el Espartatlón. Esa es una carrera en donde partimos de Atenas y llegamos a Esparta. Y esa carrera rememora justamente la hazaña de Filipides, que era un mensajero griego, ¿no? Entonces la historia dice que en los libros de Heródoto, que Filipides fue mandado por los griegos para pedir ayuda en Esparta, que fuera con el rey Leónidas, y pedir ayuda porque los griegos estaban en ese momento en guerra con los atenienses estaban en guerra con los persas.
Entonces él tuvo que ir corriendo porque tenía que mandar el mensaje lo más pronto posible. Entonces la distancia que separa Atenas de Esparta son casi, en ese entonces eran casi 250 kilómetros. Entonces llegó a Esparta y el rey le comentó que no podía ayudar a los atenienses porque estaban en festividades y tuvo que regresar ahora a avisar que no iban a tener ayuda. ¿Qué tal? Entonces regresó Filipides a Atenas y allá tenemos que contar 250 kilómetros de Atenas a Esparta y otros 200 kilómetros de Esparta a Atenas, ya llevamos 500. ¿Qué tal? 500 kilómetros. Ahora, como tenían falta de soldados los atenienses, mandaron a Filipides a combatir a la llanura de Maratón. Entonces, de ahí viene la historia justamente de esa distancia, de la distancia del maratón, ¿no? Separaban más o menos 42 kilómetros, o se separaban 42 kilómetros de la ciudad de Atenas a la llanura de Maratón. Pero, Entonces, pero Filipides no corrió 42 kilómetros, corrió nada mucho más. corrió mucho más. Corrió mucho más, exactamente. Solo que en la historia se queda ese tramito de Atenas a la llanura de Maratón. Sí. Entonces fue a combatir, ganaron los atenienses y ahora tenía que correr lo más rápido posible a Atenas para avisar que habían ganado. Porque las mujeres tenían la orden de matarse ellas mismas y a todos los niños si no llegaba alguien que les avisara que habían ganado. Porque si no, entonces iban a ser dominadas por los persas. Claro, claro. Entonces por eso la historia dice que llegó a Atenas y quedó exhausto y murió. Dicen que murió al llegar, ¿no? De que hemos triunfado, ¿no? Fue el grito. Exacto, pero si contabilizamos fueron 500 kilómetros más 42 de ida y 42 de regreso, estamos hablando de otros 84. Entonces aproximadamente corrió 600 kilómetros en alrededor de menos de una semana. Entonces fue un desgaste grandísimo y en ese entonces hablamos del año 490 antes de Cristo. Entonces en ese entonces no había la tecnología que tenemos ahora, ¿no? El calzado que con mucha amortiguación, no estaba esto de que llevar una mochilita en donde llevemos nuestras cosas necesarias, sí, o llevar buena hidratación, ¿no? Claro. Era prácticamente ahí sí supervivencia, ¿no? Entonces ahora han pasado muchísimos años y ahora todo lo que envuelve a la práctica de este deporte llamado ultramaratón o ultradistancia pues ha cambiado totalmente. Como lo veían ahí en el video, sí, pues ahora los deportistas ya cargan una mochila en donde llevan su hidratación, donde llevan una manta de emergencia, llevan líquidos, llevan carbohidrato, alimento, etcétera. No, justamente como lo vemos ahí. Entonces los atletas ya van preparados justamente. Y entonces ahí es donde viene todo esto del empuje de la tecnología en el sentido de crear materiales muy ligeros que no molesten al corredor porque va a estar recorriendo decenas o incluso cientos de kilómetros. Va a tener que pasar por montañas, por ríos, incluso zonas desérticas. Entonces el corredor debe de ir preparado para enfrentarse a esas condiciones extremas y estar listo en todo momento. Oye, de una vez te pregunto, mi estimado Marco, Filipides corrió, dijimos, ¿no? 600 kilómetros aproximadamente. Y murió al llegar a su cometido. Ahora ya sabemos cuál es el límite humano, cuánto se puede correr. Es una buena pregunta, ¿eh? Porque ahora ha surgido una nueva modalidad de ultradistancia llamado backyard. Este nuevo tipo de ultramaratón consiste en correr 6.7 kilómetros hora tras hora. Entonces, si el corredor lo completa en 50 minutos, tiene 10 minutos para descansar, pero al primer minuto de la siguiente hora tiene que volver a salir. Y es prácticamente por eliminación. En el momento en que el corredor ya no salga o no llegue, no termine su vuelta anterior, en ese momento está eliminado. O puede él decidir ya no seguir por cansancio, por sueño, lo que sea. A lo que voy con esto es que lo máximo que un ser humano ha podido correr en esta modalidad son 108 horas, porque esos 6.7 se tienen que completar cada hora. Entonces a mí me viene a la mente porque son 108 horas, prácticamente son más de 4 días. 4 días son 96 horas. Entonces súmale... A ver, está 108 por 6.7. 108 por 6.7. Que es, a ver cuántos kilómetros son. Nos deben dar más de 700, ¿no? 723.6 nos dices ahí, sí, kilómetros. Sí, entonces para mí es como lo máximo que ha podido lograr un corredor porque aquí prácticamente estamos hablando de que casi no está durmiendo. O sea, lo más que puede dormir es
lo que se apure en completar la vuelta, que no pueden ser más de 5 minutos, 10 minutos ya es mucho, porque hablamos de estar corriendo 3 días, o sea, va a ser muy difícil que un corredor después de 3 días pueda completar esa vuelta abajo de 45 minutos, incluso 50, entonces lo más que puede descansar son 5 o 10 minutos, porque además tiene que hidratarse, tiene que comer, tiene que cambiarse de ropa si ya está sudando mucho, incluso cambiarse de tenis. Entonces, todo lo que necesite lo tiene que hacer en ese lapso en lo que termina la vuelta. Entonces, para mí es lo más que un humano ha podido soportar prácticamente sin dormir. Okay. Ahora, si al corredor tú le das chance de dormir, la oportunidad de dormir algo, todo el panorama cambia. Porque existe una carrera en Estados Unidos que se corre en Nueva York, en el barrio de Queens, y esa carrera es de 3.100 millas. Si hacemos el conteo, una milla es 1.6 kilómetros, son prácticamente 5.000 kilómetros lo que se corre ahí. Y en ese ultramaratón se tiene como límite 52 días. Y se corre de 6 de la mañana a 12 de la madrugada. De 12 de la madrugada a 6 de la mañana el corredor descansa. O sea, ¿son 18 horas? 18 horas lo que se mantiene activo efectivamente. Okay. Entonces ahí al corredor ya le estás dando la oportunidad de que descanse. Entonces al otro día, digamos, ya descansó un poco, ya comió, ya cenó, etcétera, y ya puede estar listo para otro día más de carrera. El récord de esa carrera está en 40 horas. 40 horas. Perdón, 40 días. 40 días corriendo. 40 días corriendo. O sea, y el que lo haga más rápido gana también. Sí, pues te digo, el récord mundial de esa competencia, en donde el límite son 52 días, son 40 días. 40 días wow. Y 9 horas, si no mal recuerdo. En completar los 5.000 kilómetros. Entonces, realmente todavía no sabemos el límite del cuerpo. Para mí no. Todavía no se ha encontrado ese límite. Te digo, en términos reales, yo considero este corredor estadounidense lo que hizo correr 108 horas, 720 y tantos kilómetros, se me hace como lo más duro porque es prácticamente sin dormir. Sin dormir. Porque la gran mayoría de los ultramaratones, el corredor sí tiene oportunidad de dormir porque hay un tiempo límite, ¿no? Por ejemplo, hablando del ultra trail de mayor prestigio del mundo, el UTMB, son 171 kilómetros y dan 48 horas. Entonces, ahí el reto es que en esas 48 horas completes los 171 kilómetros. Entonces, ahí, digamos, en algún abasto tienes oportunidad de dormir, como te sientas, 1 hora, 2 horas. Si llegas al siguiente corte a tiempo, no hay problema. Entonces, ahí puede ser estratégico que descanses y después ya te vayas a un ritmo elevado para llegar. Pero esto que te comento en el backyard, no duermes, prácticamente no duermes. Llevar al límite, ¿no? Sí, ahí sí ya llevar al cuerpo a un límite fisiológico. Claro. Oye, mi estimado Marco, déjame regresar un poquito, porque ya nos adelantamos como a los límites, y está muy bien para ver hasta dónde puede llegar esta disciplina. Pero regresando un poquito a los 50 y a los 100, que digamos es lo más básico, ¿no? De un ultramaratón. Sí. ¿Qué se necesita para llegar a este nivel, ¿no? Porque hemos hablado aquí en Juegos y Deportes del Mundo de atletismo, ¿no? Pruebas de 100 metros, 200, o sea, todas las pruebas del atletismo, ¿no? El maratón, creo que el maratón, en las pruebas de fondo. Y para algunas personas hacer el maratón es un gran logro, ¿no? Evidentemente. Sí. Ahorita lo vimos en los Juegos Olímpicos, tuvieron la oportunidad muchas personas de correr la misma ruta que los olímpicos, exacto, que los atletas olímpicos. Y después, me imagino que dicen, ¿qué más hay? Y dicen, bueno, los 50 kilómetros, ¿no? Un ultramaratón. ¿Qué se necesita para que un deportista que está en esta ruta de aprendizaje pueda, o de ascenso, pueda hacer su primer ultramaratón? ¿Qué se necesita? Pues para mí sí, yo creo que la formación en maratón es básica. Un corredor que se ha preparado para maratón está más que listo para un ultramaratón en 50 kilómetros. No hay tanta diferencia entre pasar de 42 kilómetros, 195 metros a 50, ¿no? Digamos, la única modificación a ese nivel que yo haría es bajar un poco el ritmo para poder aguantar ese alargue de 8 kilómetros, que prácticamente en un corredor promedio estamos hablando de correr prácticamente 1 hora más, ¿no? A esos niveles. Es decir, si antes el maratón, esta persona lo corría en 3 horas y media el maratón, seguramente esa carrera de 50 kilómetros la va a estar haciendo en 4 horas y media, 5 horas sin problema, ¿no?
por decirte una cosa, también hay campeonato mundial de 50 kilómetros. Okay. Y los ganadores cada año de ese mundial de 50 kilómetros andan haciendo esos 50 kilómetros en 2 horas 40, wow. 2 horas 50. Es fascinante. Entonces, si te das cuenta, son los ritmos del maratón llevados nada más para completar prácticamente esos 8 kilómetros. Oye, y ahí también, digo, perdón que te interrumpa tanto, pero el campeonato mundial, ¿ese quién lo federa o quién lo organiza? La IAU, la Asociación Internacional de Ultrafondo o de Ultracorredores, es quien organiza ese tipo de campeonatos. Okay. ¿Ellos organizan como todos o hay varias federaciones? Hasta donde se apoyan de otras, pero ellos son los principales. Okay. Se le conoce como la IAU. Y ellos organizan 50 y a estas velocidades o sea, son rápidos. Sí, son muy rápidos. Entonces, de hecho, quien le va muy bien en esas pruebas, pues son quien tiene un historial de maratoniano, de maratón. Totalmente. Oye, ¿y quiénes son los que destacan esta prueba? Porque en el maratón hemos escuchado que muchas personas afrodescendientes, ¿no? Los etíopes, los keniatas. Sí. Bueno, aquí hay una cuestión, ¿no? Digamos, este tipo de corredores destacan en maratón justamente por las bolsas, porque hay que decir que en los maratones de Tokio, Nueva York, Boston, pues hay una gran bolsa, ¿no? Que se pueden llevar los corredores. Entonces, obviamente, kenianos, etíopes, de Uganda, de África principalmente, pues pelean estas bolsas, ¿no? Tienen las capacidades para correr a esas velocidades y son los que año con año andan peleando esas bolsas. La diferencia con el ultramaratón, con 50 kilómetros, 100 kilómetros, es que las bolsas no son tan grandes. ¿Por qué? Pues porque no hay tanto público corriendo esas distancias, ¿no? Entonces, como todavía está en la cultura popular que correr 100 kilómetros es algo que supera los límites humanos, entonces mucha gente no se atreve a explorar esas distancias. Como no hay tanta gente corriendo esas distancias, pues no se inscribe tanta gente en los ultramaratones. Entonces las bolsas que se reúnen, pues no es tanto dinero o no es tanta la bolsa para el ganador o los ganadores, ¿no? Entonces eso cambia todo, porque eso implica que entonces los corredores más talentosos de maratón, pues no están haciendo 50 kilómetros o 100 kilómetros, ellos están en el maratón. Se dedican al maratón. Exacto. Entonces, quien ha tenido mucho éxito en estas pruebas de 50 y 100K son sobre todo los europeos. Los japoneses también están irrumpiendo ahora mucho en este tipo de pruebas. Entonces, fíjate, ahí me genera una reflexión porque ahora que fueron los Olímpicos también se hablaba mucho de los cuerpos, ¿no? Es que tal país es bueno para esto y tal, pero no necesariamente es así, ¿no? O sea, sí pueden haber variedades, de cuerpos y de regiones. Sí, pues para dar una referencia, quien tiene el récord mundial de 100 kilómetros es un corredor lituano, de Lituania. Lituania. Y él tiene el récord mundial de 100 kilómetros en 6 horas 5. 6 horas 5. O sea, si él corriera un maratón, quizá... Él, hasta donde sé, su mejor maratón lo tiene en 2:25. Entonces, es que son pruebas muy distintas y la razón es fisiológica. Es decir, por ejemplo, este lituano, aunque por más que se esfuerce, seguramente no va a poder bajar nunca de 2:20 en maratón, ¿no? Pero para pruebas muy largas, lo que él ha hecho es impresionante. Claro. Porque antes de él estaba el récord mundial en 6 horas 9 y era un récord que parecía intocable. Y él vino y lo bajó a 6 horas 5. Y este corredor del que te comento es un corredor de ultradistancia que ha estado rompiendo muchos récords a nivel mundial. Ya rompió el récord también de 24 horas, de 12 horas. Entonces es un corredor que, digamos, se está preparando y su fisonomía, su fisiología le sirve para rendir a grandes velocidades en larga distancia. Pero nunca va a llegar a velocidades a la que llegan, por ejemplo, Kipchoge o Bekele en su momento, ¿no? O Kiptum, ¿no? Estamos hablando de maratonistas que llegaron a correr prácticamente 2 horas en maratón, ¿no? Ahorita está el récord en 2 horas 35 segundos, si no me recuerdo. Correcto. ¿No? Y solo se bajó el récord de 2 horas, creo que lo hizo Nike, ¿no? Que hicieron extraoficialmente. O sea, no fue oficial porque hicieron varias adecuaciones, ¿no? Con apoyo y todo, sí. Oye, pues manda saludos Francisco Pérez Tiscareño. Dice, felicidades Marco, de lo mejor que tiene México en ultradistancia. Pues gracias, saludos a Francisco. Vilma Garó, saludos campeón, éxitos en todo. Ahí nos mandan saludos, muchas gracias por manifestarse aquí en el Facebook de Deporte UNAM.
hablamos de los 50 kilómetros y de los 100, ¿no? Así lo anunciamos, pero también hay intermedios o hay... Sí, claro que sí. Ajá. Justamente como te comentaba, UTMB es la organización más prestigiosa a nivel mundial que organiza el UTMB o el Ultra Trail du Mont Blanc, ¿no? Hay muchos de los corredores de todo el mundo que hacen Ultra Trail, larga distancia en montaña, aspiran a llegar a correr alguna vez el UTMB, ¿no? Esta organización tiene varias distancias. Tiene el UTMB específicamente, que es la distancia de 171 kilómetros, pero también tiene por ahí una distancia de 101 kilómetros, 101, 102, por ahí se mueve, pero no lo cierran en 100, justamente porque se completa un recorrido, ¿no? Y entonces de ahí es completar el recorrido, y si el recorrido me da en este caso 102, pues se queda en 102. Sí, ¿no? Es por las variaciones de la montaña, Exacto, del cerro. Ahí. Exactamente, no es como en el ultrafondo, en donde se miden 100 kilómetros y no tiene que ser ni un metro más ni un metro menos, ¿no? Justamente ahí tiene que ser eso, porque ahí sí se puede hablar de romper récords, ¿no? Mientras que correr en montaña, a lo más que puedes decir es que rompiste el récord de esa prueba en esa carrera, ¿no? No puedes decir que tienes el récord mundial de 100 kilómetros en montaña. Porque todas cambian. Porque todas cambian, exacto, porque varía la altimetría de la montaña, las condiciones climáticas. En algunas regiones llueve mucho, en otras no, entonces todo eso cambia, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, tienen esa prueba, la CCC se llama así, tienen otra prueba de 120 kilómetros, y tienen una prueba que es por equipos de 2 o 3 integrantes, en donde hay que completar casi 300 kilómetros. Entonces, ¿Es como en relevo esa? Es como en relevo, Okay. efectivamente. También existen ese tipo de carreras, en donde se completa un ultramaratón con varias personas. También existe esa modalidad. ¿Y hay ramas, como en el maratón, femenil, varonil? Sí, sí. Aquí hay una cuestión. Ahora, como ha progresado mucho el ultra trail y el ultrafondo, cuando inició, o cuando se llevaron a cabo las primeras pruebas, en los 80s, 90s, la gran mayoría eran hombres, pero ahora ya se ha igualado mucho, ¿no? Entonces ya prácticamente en cualquier prueba, prácticamente 50% hombres, 50% mujeres. Y sí, se premia ya en los eventos. Hay premiación femenil, varonil, y hay otras que premian incluso por categorías, ¿no? Que va por años. Por edades. Por edades, Okay. efectivamente. ¿Qué tal? Oye, Marco, y vamos a aprovechar que tú eres académico, que das clases en la Facultad de Ciencias. ¿Qué clases das? Doy las materias de bioquímica. De hecho, ya van 8 o 9 semestres que doy una materia que para mí es como mi hijo en ese sentido. Que yo la propuse y afortunadamente me la aceptaron, que se llama Fisiología del Ejercicio. Justamente ahí analizamos cuáles son los cambios fisiológicos cuando el organismo entra en un estrés fisiológico como lo es el ejercicio, qué vías metabólicas participan, qué pasa cuando cambia la intensidad y la duración del ejercicio, etc. Entonces doy esa materia, doy otra que se llama Física del Cuerpo Humano, otra que se llama Introducción a la Física del Cuerpo Humano, que es química biológica básicamente. Doy una materia que se llama Morfofuncional, que básicamente es fisiología. Sí. Entonces son las materias que yo doy aquí en la facultad en la carrera de Física Biomédica. Ok, Física Biomédica, Sí. que va totalmente de la mano con lo que haces. Exacto, sí. Una vez en Goya Deportivo nos dijiste que tú eres tu propio conejillo de indias. Exacto. ¿Qué has descubierto juntando tu experiencia deportiva con la academia? Pues mira, aquí en la UNAM yo estudié física, ¿no? En la Facultad de Ciencias, pero después hice maestría y doctorado en bioquímica. Me encantó la bioquímica, y después cuando descubrí que correr larga distancia me encantaba, como tú lo dijiste por ahí, uno se divierte, uno lo disfruta, pero también lo sufre, porque el ultramaratón tiene eso. Porque correr horas y horas en la montaña, por ejemplo, ahora que corrí 200 millas en Oaxaca, ahí corrí prácticamente 65 horas. Entonces imagínate estar subiendo la montaña, bajando, corriendo con lluvia, pasando ríos, pasando por la playa, pasa el día, la noche y tienes que seguir corriendo. Entonces obviamente que es divertido, pero en el fondo estás también sufriendo, Sí, ¿no? Las claro. condiciones climáticas, si te deshidratas, tienes que ir revisando en todo momento cómo va tu alimentación, no sufrir algún cuadro de hipotermia. Entonces, todo eso es lo que uno tiene que ir experimentando. Entonces, en ese sentido, cuando yo empecé a vivir lo que era la ultradistancia, pues me interesó mucho profundizar más allá. Ya siendo yo bioquímico, pues me empecé a meter
más en lo que pasa en el organismo cuando hacemos ejercicio, ¿no? Y eso básicamente es entender lo que pasa en el tejido muscular, en la célula muscular, ¿no? Y entonces yo he puesto en práctica muchas ideas, ¿no? ¿Qué hacer cuando tienes mucho sueño en carreras de larga distancia? ¿Cómo reaccionar ante un cuadro de deshidratación? ¿Cómo correr? ¿A qué ritmo correr una larga distancia? No se corre igual un 50 límites, pero la mente es a la que la tienes que convencer. Claro. Por eso el ultramaratón es tan bello en ese sentido, porque tienes que conectar mente y cuerpo. No es nada más corporal. Para mí el ultramaratón, más que físico, es mental. ¿Ha habido algún momento en una de estas carreras en las que haya sido demasiado para ti? Es que también es una pregunta difícil, porque si a mí me preguntas en medio de la carrera que corrí 200 millas en Oaxaca, si me preguntas en medio de la carrera, yo te digo que ya no quiero más. Pero una vez que yo termino, una vez que uno termina y los que me estén escuchando y hayan corrido ultradistancia alguna vez, pues me darán la razón en el sentido de que juras que ya no vas a volver a correr ese tipo de distancias, que ya no vas a volver a someter a tu cuerpo a ese estrés, pero pasan 2 semanas, 3 semanas y ya estás preparando otra competencia, otro reto. ¿Qué tal? Dices, no lo vuelvo a hacer acabando, pero... Exacto. Pero vuelves a buscarlo, ¿no? Sí, vuelves a buscarlo siempre. Es una búsqueda constante de superación, así yo lo definiría. ¿Qué tal? Oye, pues también nos saluda Zaragoza Kiss Farid. Saludos y bendiciones al gran Marco Campillo, Zaragoza, que así te conocen, ¿no? En el medio, con Marco Campillo. Sí, pues saludos también. Un líder a seguir, nos dice. Marco Antonio Vázquez, excelente entrevista, campeón. Saludos desde Cuerámaro, Guanajuato. Pues saludos hasta Guanajuato. Giovanni León también nos saluda. Muchas gracias por sus comentarios, darnos ese cariño a la distancia. Muchas gracias. Aquí vemos más imágenes, mi estimado Marco. Una vez leí en la Gaceta, de las últimas notas, no me acuerdo cuál fue, porque han salido muchas sobre ti. Porque tienes muchos logros y creo que no vamos a la par de tus logros, y te pido una disculpa porque son demasiados, pero leí en una de ellas que incluso llegó un momento en que alucinaste, ¿no? Que estabas alucinando. ¿Nos puedes compartir un poco? Pues justamente fue hace 2 años, y justamente en esta carrera que te comento de 200 millas, pero la edición anterior. Y ahí fue donde por primera vez experimenté lo que es alucinar en una carrera. Nunca me había pasado, la verdad. Pero digamos, ahí es donde ya llega un momento en que tu cuerpo está tan estresado. Yo recuerdo que las alucinaciones comenzaron a eso de las 2 de la mañana. Estaba lloviznando, estaba todo oscuro. Era en una zona donde solamente había un senderito y mucho lodo. Entonces, todas las condiciones se juntaron: mucho lodo, frío, llovizna, de noche, con muchísimo sueño. Entonces todas las condiciones se juntaron para desencadenar esas alucinaciones. Fue la primera vez que empecé a alucinar en una competencia. Antes de eso nunca había alucinado. Como que antes de esa competencia había siempre tenido control sobre mi cuerpo, ¿no? En el sentido de alimentarme bien, hidratarme bien, cuidar la parte del sueño. Pero ahí todas las condiciones se juntaron para que ese estrés fisiológico llegara a ciertos límites que ya no pude controlar, ¿no? Entonces, como ya había hecho yo esa competencia anteriormente, yo sabía que me faltaban 13 kilómetros para el abasto. Entonces, yo recuerdo que yo ya estaba imaginando que corría con otras personas ahí, ¿no? Y que no era de madrugada, que era de día. Entonces, cosas así, pero y ya cuando reaccionaba, yo ya estaba tambaleándome, ¿no? Entonces, fue una experiencia, lo recuerdo muy bien. Son de esas experiencias que también quien me está escuchando y haya corrido ultradistancia, pues en estas carreras tan largas ocurren muchas situaciones que se te escapan, ¿no? De las manos. No es como correr un maratón en donde si entrenaste bien lo haces en 3 horas, 3 horas y media, y si eres de alto rendimiento lo vas a hacer abajo de 3 horas, ¿no? Y además hay una ruta, hay hidratación, exacto, hay varias entonces no hay oportunidad de que eso nunca pase, porque cada 2 kilómetros y medio, cada 5, va a haber gente que te esté viendo, ¿no? Pero en estas carreras, y además de montaña, hay zonas donde no hay ni un alma, no hay una persona y tú estás ahí solo, ¿eh? Wow. Y además de noche, entonces ves a todos los ruidos de animales. Entonces en esa zona donde empecé a alucinar había muchas vacas, por ejemplo. Wow. Y lo que ves son los ojos de las vacas, ¿no? Todo el tiempo. ¿Eso en dónde fue?
En Oaxaca. En Oaxaca. Sí, cerca, donde empecé a alucinar fue cerca de un pueblo que se llama, o de un municipio que se llama Río Grande. Ok. Entonces sí, esos 13 kilómetros yo recuerdo que ahí como que todavía era ciertamente consciente. Entonces yo cuando llegué ya a una carretera ya había luz de los faros, entonces ahí como que ya empecé a despertar, ¿no? Ya no era total oscuridad. Entonces ahí como que ya empecé a ser un poquito más consciente y yo recuerdo que lo único que quería llegar era al abasto. Llegué al abasto y me dormí 2 horas, ¿no? Y profundamente desperté y ya seguí con la competencia. En aquella ocasión quedé segundo lugar. ¿Qué tal? No, pues es fascinante hasta dónde llegan pues el cuerpo humano, como lo hemos dicho a lo largo de esta charla. Ya estamos en la recta final, pero no me gustaría irnos sin que nos contaras un poco de estos videitos que nos mandaste y nos contaras aquí dónde fue. Sí, mira, ahí esas imágenes son en Azerbaiyán. Este año, en marzo, tuve la fortuna de ser seleccionado para correr en un ultramaratón en Azerbaiyán. Está ahí en el Medio Oriente, ahí muy cerca de Rusia, de Georgia, de Irán. Y bueno, la particularidad de este ultramaratón es que era en etapas. Fue un ultramaratón de 380 kilómetros partido en etapas prácticamente de 80 kilómetros cada etapa. Fueron 5 etapas y ahí en las imágenes, pues esa estoy en la última etapa. Voy a poner aquí otro. Espérenme porque ahorita ya se puso en loop, pero ahí voy a ponerles otro videito, querida comunidad. Aquí, ¿qué está pasando acá? Bueno, ese video que donde se ve ahí es en Guatemala. Ah, esta es otra. Sí, esta es otra. Ese ya es en Guatemala. Okay. Y bueno, ahí particularmente es un entrenamiento que hice de 100 millas, ¿no? Para quien me esté escuchando, por ejemplo... Un entrenamiento de 100 millas, wow. Mucha gente no me cree cuando les digo que sí hago entrenamientos de 50 kilómetros, 100 kilómetros, incluso 100 millas, ¿no? Entonces yo recuerdo que ahí estaba preparando una prueba larga y me invitaron a Guatemala a hacer... un recorrido de Varillas hasta Huehuetenango en Guatemala y la distancia que los separa son 160 kilómetros. Y bueno, me quedaba en el calendario y todo y acepté la invitación. ¿Qué tal? Para ir a entrenar nada más 50 millas o 100 millas. 100 millas. Qué cosa, ¿eh? Oye, ya vamos a ver este último. Bueno, este es de un programa. Vamos a ver un fragmentito, a ver si no nos regaña, señor Facebook. Pero aquí es un reportaje, ¿no? Que te hicieron. Sí, ahí justamente ese reportaje me lo hicieron cuando hice un reto en la pandemia de correr la distancia justamente de 50 kilómetros, obviamente un día para que sea ultramaratón, porque no podía ser repartido, pero eran 50 kilómetros, por lo regular lo corrí el sábado o el domingo y eso lo hice cada semana durante todo un año. Entonces fueron 52 ultramaratones y, como se ve en el video, el reto que yo me puse personalmente era correrlos con guaraches rarámuri, ¿no? Con el guarache tradicional, el de suela de llanta con correas de cuero. ¿Qué tal? Como usted lo leyó en Gaceta, que también salió ahí la nota, ¿tú entrenaste con ellos, con los rarámuri en alguna ocasión? Sí, he corrido varias veces con ellos, ¿no? Y hay muchos rarámuris que son, yo diría, indestructibles, ¿no? En el sentido que son muy resistentes, ¿no? Wow. Entonces, por ejemplo, está Reyes Atebo, ¿no? Para mí él es muy fuerte, está Miguel Ara, está Juan Contreras. Ellos son los fuertes en ultradistancia. ¿Qué tal? Y nos decías cómo ha evolucionado la tecnología, ¿no? Desde estas historias atenienses, ¿no? Griegas. Ahora decías no tenían los tenis, ¿no? Pero ahora también corren en guaraches y no, o sea, porque también algunos dicen yo corro en tenis o corro en guaraches, o sea, hay muchas formas de correr. Sí, no, eso hay que decirlo también. Hay muchos rarámuris o tarahumaras que siguen corriendo en guaraches, pero pues yo que lo he vivido en carne propia, pues he visto que la mayoría ya no usa guaraches. Ya también usa tenis justamente. ¿Qué tal, ¿No? Pero sí, o sea, mis respetos para los que corren con guaraches. Que tú que ya lo viviste. Yo lo hice un año y logré muchas adaptaciones a nivel de fortalecer la musculatura de las piernas y de los pies, pero sí es difícil, es muy complicado. Yo duré 3 meses con ampollas y con los pies lacerados hasta que ya la piel de mis pies pues ya se endureció un poco y después de esos 3 meses ya empecé a correr más fluido. Ya se adaptó. Pero sí, ya se adaptaron, pero los primeros 3 meses sí sufrí.
¿Qué tal? Oye, pues ya los últimos saludos. Javier Rivera, saludos desde Rosales, Chihuahua. Pues saludos. Ahí está, corredor Fantasma González. Dice, muchos saludos, campeón de la ultradistancia en México. Un abrazo desde Tijuana y a la UNAM nos vemos en Sonora en el Blackyard. Dios te bendiga, campeón. Saludos al Fantasma, también es otro corredor de ultradistancia. ¿Qué tal? ¿No? Ahí va a haber una competencia, nos está adelantando. Ahorita nos cuentas un poquito de lo que viene. ¿Quién más? Miguel nos dice, Marco Antonio Zaragoza, referencia obligada al hablar de ultradistancia en México. Un ejemplo a seguir para los ultralocos, amantes de la ultradistancia. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Los ultralocos, dice. Pues saludos, ¿no? Ahí yo creo que ya me ubican en varios estados. ¿Qué tal? Isai Reza, saludos, Marco Antonio Zaragoza Campillo. Pues ahí está. Muchas gracias por sus comentarios. Esperamos que no sea la única charla, Marco. Nos gustaría invitarte, ¿no? Para seguir profundizando en las otras competiciones. Hablamos de todo. Nos queríamos enfocar en 50 y 100, que es lo básico. Si te parece bien, después podemos hablar más de las otras, profundizar más, igual traer imágenes y videos. Y pues para irnos despidiendo, ¿qué viene para estar pendientes de tus competencias? Pues ahorita la principal competencia que tengo es el esparatlón nuevamente en Grecia. Entonces voy a regresar este año para mi 5ª participación. Y como te comentaba, ya hay que correr desde Atenas hasta Esparta. Y son 246 kilómetros. Y nos dan como límite 36 horas para completar ese ultramaratón. Justamente ahí como se ven las imágenes, ¿no? Justamente ahí en la base de la Acrópolis empezamos. Entonces la verdad es que es una belleza, ¿no? Yo siempre que voy me quedo también con esa imagen de la Acrópolis iluminada prácticamente de madrugada. Y justamente hay que correr ahí, prácticamente a la orilla del mar. El canal de Corinto lo pasamos prácticamente a los 80 kilómetros. Y de ahí, ahí sigue siendo la Acrópolis. Y de ahí hay que subir el monte Partenio, en donde la historia dice que se le apareció el dios Pan a Filipides, motivándolo para seguir, porque pues uno lo cuenta, ¿no? Que corrió de Atenas a Esparta, pero ya vivir, ya en carne propia correr esas distancias, pues sí se requiere mucha preparación. ¿Qué tal? Pues y bueno, en esa carrera voy a estar nuevamente en la última semana de septiembre, allá en Grecia. Y pues vienen ahí otros backyard, tengo otras competencias backyard en puerta. Tengo una carrera de 24 horas, ¿no? Después podemos hablar de lo que son las carreras de 24 horas, 12 horas, ¿no? En donde justamente te comentaba, se fija el tiempo y se contabiliza el kilometraje. Entonces esa carrera de 24 horas va a ser en Jalapa, Veracruz, en noviembre. ¿Qué tal? Pues estamos muy pendientes entonces de Espartatlón en septiembre, final de septiembre, y después los backyards. Y te deseamos mucho éxito, mi estimado Marco. Gracias, Natalie. Y pues saludos a todos los que nos escuchan, ¿no? Y quieren saber un poquito más de lo que es la ultradistancia. Ahí hay mucho amor. Ahí te pueden buscar, ¿no? En Facebook. Sí, ahí en Facebook con mi nombre, Marco Antonio Zaragoza Campillo. Pero como te comentaba, en el argot del ultramaratón me conocen más por Campillo. Pues te agradecemos mucho, Marco, por contarnos esto y como te digo, esperemos no sea la única charla aquí. No, claro que no. Todavía falta muchísimo por platicar. Perfecto, pues te agradecemos mucho y si ustedes quieren practicarlo, pues yo creo que tienen que informar primero, ¿no? Ir poco a poco, también nos avienten así, de la nada. No, yo siempre he dicho, yo cuando empecé también con estas distancias de 100 kilómetros, yo recuerdo que se me hacía una brutalidad de distancia, ¿no? ¿Cómo pasas de 42 a 100? Pero una vez que lo haces, descubres que no es tan diferente. ¿Qué tal? Pues les agradecemos mucho habernos acompañado, querida comunidad universitaria, y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Marco. Gracias staff, por ayudarnos, Gael, Said, Aníbal. Nos vemos la siguiente semana en otro programa de Juegos y Deportes del Mundo. Que estén muy bien.